Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Gracias a los organizadores. Estoy encantada de estar acá. Es un honor. Gracias a Aida por el baño de humildad, porque realmente escuchar el currículum de Aida es un aliciente, o sea, es un baño de humildad y a la vez digo, bueno, siempre hay que seguir estudiando y, y se puede, se puede. Maravilla. Bueno, realmente estoy encantadísima de estar acá. Me voy a poner de pie porque creo que va a ser mejor para verlos y para que me vean. Agradezco, como decía, a los organizadores y en especial a Lidia Amorosa, que ha viajado a Uruguay y ustedes saben que hay un intercambio, creo que todos deben de conocer, que hay un intercambio ya desde hace varios años entre jueces chilenos y jueces uruguayos y yo tengo la verdad que el privilegio enorme de recibirlos cuando van allá, salvo creo que una generación, yo no estaba en Montevideo, hubo un grupo que no conocí, los demás los conozco y me encanta compartir un poco con ustedes. Además, porque tengo raíces chilenas, o sea que me encanta el intercambio, pero en realidad yo provengo digamos, nací en Montevideo, me crié en Montevideo, soy de Montevideo, pero mi mamá era chilena y mis abuelitos paternos eran chilenos. Entonces, tengo mucha familia también acá y es un placer, es un país que adoro y he hecho buenos amigos también, creo, entre los jueces chilenos y este intercambio, este encuentro ahora me ha permitido volver a ver caras conocidas y amigas. Bueno, les voy a hablar brevemente sobre este tema. Tengo unas pocas diapositivas que les quiero mostrar, un poquito, algunos elementos, pero digamos, la idea de esta conversación es poder compartir con ustedes mi experiencia. Llevo 20 años con un sistema oral mixto, así como el de la reforma, o sea, con un proceso civil que es con demanda y contestación por escrito y después mucha actividad en audiencia. Entonces llevo 20 años trabajando con ese sistema. En realidad, de esos 20 años hubo 7 que trabajé como jueza de conciliación, que les voy a explicar qué rareza es eso. Y estoy a las órdenes, o sea, mi idea es compartir algunos elementos, pero después, por favor, pregunten lo que gusten, lo que sea, que si está a mi alcance, yo encantadísima lo contesto. Bueno, les paso alguna diapositiva entonces, como les decía. El tema, mediación y conciliación en la labor de los jueces, y me voy a ceñir fundamentalmente a lo que es la labor de los jueces civiles, ¿verdad? Mediación y conciliación, como el profesor de Derecho Civil que dijo, nos gusta comenzar con las definiciones. Bueno, simplemente como para poner una base, digamos, de certezas de qué estamos hablando. Mediación lo entendemos como un proceso de intervención de un tercero imparcial que no va a decidir el conflicto, que dirige ese proceso nomás, está entrenado especialmente, que ayuda a las partes en disputa a solucionar mediante una solución mutuamente aceptable, la mejor, la peor, lo que sea, pero se busca que sea mutuamente aceptable. Ese tercero, en la mediación, así como lo entendemos nosotros en Uruguay, no tiene un rango de autoridad sobre las partes. Es un mediador que está dirigiendo el proceso, pero que no está jerárquicamente por encima de las partes, digamos. Y a la vez, en la mediación, tenemos una, digamos, generalmente falta la idea del juicio en la cabeza de los mediados. Generalmente, puede estar o no. Puede ser que vayan a mediación personas que de ninguna manera pensaban ir a juicio y pasan por la mediación y haya acuerdo o no haya acuerdo, siguen sin pensar ir a juicio. En cambio, en la conciliación, y ahí es donde hacemos la diferencia, nosotros vemos un proceso donde también hay un tercero imparcial que ayuda a las partes a obtener una solución mutuamente aceptable, pero ese tercero es una autoridad. Está investido, no por gusto propio, no por decisión propia, sino porque
viene ya por un marco institucional, digamos, está investido de autoridad. Eso lo coloca en un rango un poquitito superior, a pesar de que a esa persona concreta de repente no le interesa para nada. Pero de hecho, por ejemplo, se hacen audiencias de conciliación donde las partes tienen que comportarse de manera especialmente correcta y los abogados están sujetos a responsabilidad disciplinaria adelante del juez. Ese tercero imparcial, ese conciliador, va a ser un juez o puede ser, en el caso laboral, como pasa en Chile, en una oficina de Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Y otro detalle, no tan detalle, es que en la conciliación sí va a estar presente la idea de un posible juicio. Las partes ya vienen, o llegaron o se formaron allí la idea de un posible juicio, ¿no? El que cita generalmente ya lo vino manejando con su abogado, ya se imaginó un posible juicio y citó a conciliación. El otro de repente no tomó tanta conciencia antes de la audiencia, pero sí va a tener que tomar conciencia durante la audiencia de que hay un posible juicio. Bueno, aclarado esto, simplemente estas definiciones, les muestro un par de fotos. No sé si se ve bien o si tengo que bajar. Se ve bien. Bueno, estas fotos tienen unos años. Es simplemente para mostrarles cómo se hacen las audiencias de conciliación en Montevideo. Y ahora les voy a explicar un poquito más. Esto es conciliación previa. Es antes de comenzar un juicio civil. Esto es una sala que, como ven, es espartana. O sea, no tiene ningún tipo de lujo, no tiene nada caro ni difícil de lograr. Esto se puede lograr en cualquier parte del mundo prácticamente. Y hay un escritorio central, ahora vamos a ver otra foto donde se ve mejor, hay un escritorio central que es el del juez de conciliación y dos escritoritos o pupitres donde están sentadas las partes con su respectivo abogado. Bien sencillito. En la siguiente ahí se ve más el escritorio del juez de conciliación, al lado una funcionaria receptora. Nosotros ahora cambiamos la computadora las computadoras esas, por estas nuevas, chatitas, más modernas. Pero no tenemos registro de imagen, no tenemos registro de audio en todo el Poder Judicial. O sea, eso que les muestro es extrapolable a todo el Poder Judicial uruguayo. Nosotros nos manejamos con actas dactilografiadas. El registro de las audiencias se hace en acta que digita un ser humano de carne y hueso. Y bueno, simplemente también les destaco que hay dos monitores conectados a una misma computadora. Y por eso mismo es que muestro esta foto vieja y me resisto a cambiarla por las nuevas, porque para que se vea que esta tecnología del doble monitor, que es una cosa que a la gente le gusta muchísimo, a las partes, a los abogados les facilita mucho el trabajo, van verificando en este monitor todo lo que se va escribiendo durante la audiencia. Lo mismo que teclea la funcionaria y se ve acá, se ve acá. Entonces, esta tecnología es arcaica. O sea, esto mismo se hizo con estas computadoras que no valen nada, que ahora ya son residuos informáticos, ¿verdad? Y bueno, esto sencillito, prácticamente sin recursos, a nosotros nos ha dado resultado. Y es una experiencia que a veces parece extraña cuando la cuento, sobre todo a los colegas argentinos, porque en Argentina se implantó la mediación prejudicial, o sea, antes de empezar un juicio van a mediación, y les parece obvio, y lo entiendo, lo comparto incluso, les parece obvio que en Uruguay también debería existir. Y nosotros no tenemos mediación prejudicial obligatoria, lo que tenemos es conciliación obligatoria. O sea, ninguna persona puede empezar un juicio civil sin antes pasar por un juez de conciliación que ayude a que se entiendan. Si se entienden y resuelven, fantástico. Si no se entienden, van a juicio, fantástico también, no pasa nada. Este juez de conciliación es un juez de carrera.
es un juez que tiene, de hecho, tiene facultad de Derecho con buenas calificaciones. Después tiene hecho el curso del Centro de Estudios Judiciales, que es el equivalente a la Academia Judicial. Después tiene por lo menos 10 años de trayectoria como juez. Y después tiene capacitación en mediación. O sea, no es un juez, no es un juez recién recibido, sin experiencia, no. Es una persona que ya tiene sus años y que ya tiene idea de cómo se resuelven las cosas en juicio. Y a esos jueces es que la Suprema Corte designa, porque ya se hace así, no tenemos Consejo de Magistratura, la Suprema Corte los designa para hacer audiencias de conciliación como tarea única mientras tengan ese cargo. Entonces es un cargo que en sí mismo es bastante paradojal, porque son jueces, y son jueces de carrera, son jueces que cuando salgan de ese cargo van a seguir juzgando, pero mientras están en ese cargo no juzgan. Bueno, entonces, en materia civil, nosotros manejamos 3 oportunidades para conciliar. Una es la previa, es esa que les mostré, es lo que se hace antes. Otra es la intraprocesal obligatoria, que es la que se realiza en la audiencia preliminar. Están las partes con sus abogados, está el juez que tiene ya la demanda y la contestación en el expediente, que ya las leyó y que ya conoce el caso, y ahí en vivo y en directo, como siempre digo, tiene que hacer un intento de conciliación. Lo obliga la ley. Y la otra oportunidad es la intraprocesal, que es opcional, que es para cualquier momento. Es decir, el juez, cuando en realidad la ley lo faculta en cualquier momento, sin expresión de causa, digamos. Pero lo razonable es que, bueno, cuando él ve que hay algún terreno fértil para lograr algún acuerdo, lo plantea. En cualquier momento, sin previo aviso ni nada. Puede o llamar a conciliación, o sea, a que vengan a una audiencia porque él quiere hacer un intento de conciliar, o dentro de una audiencia, después que terminaron de declarar los testigos, por ejemplo, ahí decir, bueno, yo ahora quiero insistir con esto de la posibilidad de conciliar. Esto, este y este, están iguales prácticamente en nuestro código que en el proyecto de reforma de ustedes. Prácticamente igual, en el artículo 280. O sea que si sale la reforma, seguramente ustedes van a tener que hacer por lo menos la intraprocesal obligatoria. La facultativa la harán ustedes si lo deciden, pero la obligatoria, de esta sí que nos zafan, esta sí la tienen que hacer. La previa, que nosotros en Uruguay, que nos resulta, parecería que en Chile va a salir, no va a salir, digamos, como conciliación, sino como mediación, por lo que he escuchado, por lo menos por ahora, parece que el código, la reforma sale con mediación prejudicial obligatoria. Si es así, bien, fantástico. Mi deseo es que capitalicen, que aprovechen la experiencia argentina que existe y que, bueno, que puede servir para seguir caminos o para decidir este camino no, porque no dio resultado, por tal o cual razón, porque hay abundante experiencia argentina en ese sentido. Entonces, bueno, en la intraprocesal obligatoria y en esta opcional, sobre todo decimos, nos vamos a focalizar en esta porque es la que a ustedes les puede llegar a despertar más inquietud porque es la que se les viene. De hecho, el juez la va a poder hacer de 2 maneras. Una manera es así como la voy a teatralizar ahora. Miro el reloj un segundito. Tengo los abogados y las partes, ¿verdad? Imaginemos así, un abogado y parte, abogado y parte. Doctora, ¿llegaron a un acuerdo? Doctora, ¿no? No. ¿Tiene alguna propuesta para hacer? ¿No? Bueno, entonces damos por terminado el intento de conciliación. 15 segundos. 15 segundos exacto. Eso es
Exactamente. Eso es un cumplimiento, ¿no? Como aquello, no sé si se llama así acá, pero como el trabajo a reglamento, ¿no? El trabajo a reglamento, lo identifican con esa expresión cuando, por ejemplo, un funcionario público, cuando quiere hacer paro, pero no quiere que le descuenten del sueldo por hacer paro, una medida que puede tomar, por lo menos en Uruguay, es trabajo a reglamento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cumple a texto expreso el reglamento de su función. No hace nada que no esté escrito en el reglamento. Entonces, obviamente el rendimiento cambia totalmente, en fin. Bueno, esto es lo mismo, es como una especie de esfuerzo mínimo para cumplir una norma y nada más. Y sí, yo creo que tiene bastante de fraude, sí, exacto. Bueno, esa es una manera de trabajar esta conciliación intraprocesal. La otra manera es darle trascendencia al momento. Es que el juez ponga cabeza en lo que está haciendo, que ponga energía, que dedique tiempo y sobre todo que ponga conocimiento, que razone. Porque en esta otra manera, a ver, de una manera muy simplista, nosotros podríamos decir, podría ser bueno que el juez en esa conciliación aplicara toda la batería de herramientas de la mediación, aplicara, por ejemplo, todos los consejos de negociación del método de Harvard, que seguramente ustedes conocen, ¿verdad? Eso, por lo menos lo básico, separe las personas del problema, negocie por intereses y no por posiciones, genere opciones creativas de mutuo beneficio, insista en criterios objetivos, desarrolle la alternativa, todo eso, todo eso. Entonces, podemos decir, el juez no puede hacer eso de los 15 segundos. Tiene que brindar un servicio a la gente. Para brindar el servicio, y bueno, va a tener que hacer las cosas bien, entonces va a tener que bucear en los verdaderos intereses subyacentes de esta parte, que de repente está reclamando una indemnización por el accidente de tránsito, porque tuvo triple fractura, y etcétera, y reclama daño moral, lucro cesante, daño emergente, etcétera, pero en realidad su verdadero interés subyacente es, no sé, conseguir dinero para pagarle la universidad a su hijo. Capaz que lo único que ella tiene en la cabeza es que ese juicio le permita pagar la universidad de su hijo. Bien, una posibilidad es trabajarlo así. Es decir, una posibilidad es que razonemos. Los 15 segundos está mal, entonces el juez tiene que pasarse a mediador y a trabajar todo el conflicto y a bucear en los verdaderos intereses de esta parte y a buscar todo tipo de opciones creativas que puedan llegar a resultar aceptables mutuamente por ambas partes. Y yo les digo, con el peso de los años, que también es inviable eso. Y que no solo es inviable, sino que es desaconsejable por varias razones. Una, porque, hay una cuestión ética también y de la teoría, ¿verdad?, de la imparcialidad, de hasta dónde yo puedo buscar como juez civil, rascar en qué es lo que verdaderamente la señora está buscando con este juicio. Porque después, si ella dice, yo en realidad lo que quiero es la plata para pagar la universidad de mi hijo, y después la otra parte no ofrece nada, no hay acuerdo, y después yo misma tengo que dictar la sentencia asignándole un monto por el daño moral. Entonces yo puedo hacer el esfuerzo, yo sé que lo puedo hacer, el esfuerzo de olvidarme, digamos, pero no sé si convenzo a los demás de que yo puedo hacer ese esfuerzo. ¿En qué medida me olvidé? ¿En qué medida la otra parte o ella misma sienten que yo soy una persona legitimada para decidir eso y que me olvidé de que le ofrecieron tanto para la universidad o que no le ofrecieron o lo que sea?
Es como un poco, ¿entienden? Es un poquito enchastrado. No sé si comparten. Entonces, por un lado está eso. Después, por otro lado, hay un tema de energía y tiempo. O sea, si en todos los casos civiles que van a tener audiencia, ustedes van a tener que aplicar toda la batería de herramientas y todo el trabajo de un mediador, a ver, no nos dan las horas del día y no le da al Estado el dinero para pagar tantas horas caras de mediador, digamos, porque el juez cobra juez y si hace, ¿no? Si sus horas las dedica a mediador, bueno, es un mediador caro, por lo menos en los países que pagan bien a los jueces, no en Uruguay. Por eso sáquenlo de la filmación. Entonces, lo que vamos a hacer como mediadores, perdón, como jueces, que tenemos que hacer la conciliación, es saber que esta batería de herramientas existe, ¿verdad? Saber de comunicación, conocer el método de Harvard, saber manejar las emociones, conocer nuestras propias emociones, saber cuándo nos estamos empezando a enojar y cuándo tenemos que poner una pausa y tratar de hasta conocer las emociones de los demás de tal manera de anticiparnos para evitar cualquier tipo de desborde, ¿no? Entonces vamos a saber un montón de cosas de esto y también vamos a saber otras cosas que atentan contra, digamos, la probabilidad de un buen acuerdo o de un acuerdo. Vamos a saber que el juez no tiene que emitir opinión. Nosotros no vamos a emitir opinión sobre el asunto. No es que no podamos emitir ninguna opinión, nada, durante el intento de conciliación, pero en general vamos a emitir opiniones sobre banalidades. Si alguien nos dice, sí, lo que pasa es que justo empezó a regir el nuevo decreto que baja el nivel de alcohol máximo del conductor, qué sé yo, y alguien dice, bueno, que está bien o que está mal, nosotros podemos, no pasa nada si decimos el de que estamos de acuerdo o no con el decreto, ¿no? Ahí no pasa nada. Pero sobre el fondo de la cuestión, ahí sí, nosotros no nos podemos pronunciar absolutamente en nada y no podemos dejar traslucir nada a favor de uno ni otro. Así que ya no es tan fácil la tarea de conciliar cuando no podemos opinar más que de cosas etéreas. Otra cosa que tenemos que asumir es que no queremos perder nuestro tiempo. Tenemos que asumir que tenemos que ser eficientes en la tarea, porque no nos sirve, a nosotros no nos hace felices ser ineficientes, y a los demás tampoco los hacemos felices ni les sirve para nada. El abogado se pone súper nervioso porque tiene su estudio desbordado de gente esperando u otras audiencias a las que ir. La parte se pone mal porque está demasiado rato adentro de un juzgado, que no es su ámbito, su zona de confort. Y nosotros, realmente es horrible hablar de algo cuando a los demás no les interesa. Entonces, vamos a tratar de ser muy eficientes, de hacer muy eficientes cada minuto de la tentativa de conciliación. No queremos ni perder el tiempo, ni hacer perder el tiempo a los demás. Tenemos que asumir que hay casos que son casi imposibles de conciliar. Tenemos que saber distinguirlos, tenemos que prever, y yo les voy a dar algunos datos concretos que creo que les pueden ser útiles. Hay algunos casos en los que ni aun si vinieran los autores del método de Harvard o los mejores negociadores actuales del mundo, se conciliaría. Entonces, no vamos a gastar. No sé, en mi país hay una expresión muy popular, no sé si, no creo que aplique acá, que es no gastar pólvora en chimango. ¿Sí? Perfecto. No vamos a gastar pólvora en gallinas, entonces, eso mismo. Y vamos a asumir también que puede ser que alguna vez no tengamos tiempo y no nos vamos a enloquecer. Vamos a brindar nuestro servicio lo mejor posible.
Pero si justo ese día tenemos un montón de audiencias y no sé, 2 sentencias complicadas para hacer, una para una, otra para pasado, y bueno, seres humanos tenemos una vida también afuera del juzgado, tenemos un hijo, tenemos no sé, lo que sea. Bueno, hay veces en que tenemos que acortar un poquito el tiempo de la conciliación y justamente eso nos brinda porque tiene la flexibilidad adecuada para eso. Entonces podemos asumir las cuestiones y una más, que es que no tiene que ser una meta nuestra, nunca, eliminar el proceso. O sea, yo jamás puedo encarar una audiencia preliminar y dentro de la audiencia preliminar hacer una tentativa de conciliación con la aspiración de a estos los concilio porque no quiero hacer la sentencia. Eso no debe existir. O sea, la idea es brindar la oportunidad, la mejor oportunidad posible para que la gente con lucidez, con buen asesoramiento, cada uno con su abogado, con tiempo para razonar, decida. Si transar, transan. Si no quieren transar, sigue el juicio. Y está todo bien. Y la sentencia me va a encantar hacerla. O sea, no es cuestión de este tema me gusta, esto es una cosa árida de derecho administrativo, complicado, que si le aplica al séptimo violín de la orquesta, le aplica el mismo ajuste no sé, no me acuerdo, del último integrante del coro. Una vez tuve que hacer una sentencia sobre eso, una cosa bueno, pobre gente. No. Bueno, no importa, era árido el tema, no importa. Uno le hinca el diente y al final se disfruta y se aprende. Así que sobre la cuestión de digamos, evitarse la sentencia, el consejo es descarten por completo. Una frase de Carneluti, ya cuántos años hace, miren, que decía así, lo anoté para leérselos. No debe ser mi meta eliminar el proceso. Carneluti en Instituciones dijo, desgraciadamente la experiencia ha demostrado que no pocas veces la autocomposición se degenera en insistencias excesivas e inoportunas de jueces preocupados más en eliminar el proceso que de conseguir la paz justa entre las partes. Así que insistencias excesivas e inoportunas, por favor, sigan el consejo de Carneluti, no lo hagan. No les sirve, no sirve a nada. Entonces, ¿cómo hacemos con esto, con este panorama, una conciliación intraprocesal? O sea, no puedo, lo de los 15 segundos no me gustó. Lo de aplicar todo el método de Harvard en cada caso es inviable. Tengo que asumir un montón de limitaciones. Bueno, tengo que conocer los motivos que hacen que un proceso sea muy difícil de conciliar. En la experiencia nuestra, una causa de que un proceso sea muy difícil de conciliar tiene que ver con el sistema en el que se toman las decisiones dentro de una parte. El control patrimonial de esa misma parte, o sea, es algo interno de una parte. Si una parte es un organismo público, o es una compañía de seguros, o es una multinacional, o es todo un edificio, llámenlo en Chile como lo llamen, no sé, un condominio o una... a veces tienen un sistema de toma de decisiones y de control de sus dineros que hace que la persona que vino allí con un poder para pleitos, por ejemplo, el abogado, realmente no puede, no tiene margen de maniobra o tiene un margen muy chiquitito. Puede bajar, sí, muy bien, reclamo $200.000 y si me pagan en 30 días le bajo un 5% o un 10%. Pero el otro alegremente, así voluntariamente, no va a ofrecer $180.000 a pagar en 30 días. Entonces es muy difícil de conciliar. Y eso hay que aceptarlo, es así. No hay que, digamos, en mí
humilde opinión, no hay que luchar contra esos molinos de viento, porque tiene su razón de ser. La empresa tiene parámetros, la compañía de seguros, el organismo público, tiene parámetros de control y no le da libertad a su abogado. Lo que pueden hacer eventualmente es tener una comisión de transacciones, que en algunos organismos hay, entonces se suspende la audiencia, se traslada el planteamiento para transar o no transar y vuelven a la audiencia y ahí da la respuesta, pero eso uno no puede aspirar a lograr. Otro motivo por el cual un tema es bastante difícil de conciliar es el alea, o sea, el desconocimiento de cómo puede resultar la prueba. Es muy difícil transar, por ejemplo, casos de mala praxis médica cuando el médico tuvo una intervención y después no tiene idea de lo que pasó con ese paciente y un día le llega la demanda. Va en Uruguay la citación a conciliación previa. No sabe lo que pasó. No tiene idea del estado de salud de ese paciente, no tiene idea, no va, ni el médico sabe y ni tiene elementos para ofrecer transar, ni el abogado responsablemente le va a asesorar, mire, sí, usted acá ofrezca, a menos que sea un caso de esos tremendos cantados donde el médico se sincera con el abogado y le dice, sí, yo en realidad le tenía que sacar una cuestión de acá de la sinusitis y le inserté el bisturí en el cerebro, yo que sé, una cosa así, bueno, pero si no, es muy difícil que se pueda transar porque no se conoce cómo va a resultar la prueba. Y lo mismo con el daño moral. El daño moral también es un área que a la otra parte le resulta desconocida. Entonces dice, bueno, si me lo prueba, le pagaré, pero quiero ver la prueba. Y no tenemos nosotros, y no está previsto en la reforma de Chile, el sistema del que hablaba Gladys Pérez ayer, la magistrada de Miami, que decía, bueno, hay una etapa de investigación, esa etapa del discovery que tienen en el sistema anglosajón, que lo hacen en forma al juez. Nosotros no lo tenemos, hacemos toda la prueba dentro del juicio. Otro motivo es ese de la falta de recursos económicos, por supuesto, a veces se quiere transar y no hay con qué. Otro es la libre decisión de las partes, que también los invito, harán ustedes, pero mi concepción, hay que ser muy respetuoso y si la gente quiere seguir el juicio, fantástico, está todo bien, alfombra roja, siga el juicio, señor, porque usted tiene derecho. Porque está en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica y porque además para eso nos pagan a los jueces los sueldos, o sea, es nuestra función. Y lo último, bueno, a veces hay un desgaste en el sistema uruguayo, un desgaste grande en la tentativa de conciliación previa, porque a veces se hacen varias audiencias, van varias horas, hacen intentos, piden préstamos, consultan a un arquitecto, hablan con un, no sé, con un ingeniero a ver si esto se puede solucionar, estas aguas que vienen de acá para allá, qué sé yo, bueno, y no logran un acuerdo. Y bueno, cuando llegan al juicio ya están un poco hartos del diálogo y en la conciliación intraprocesal dicen, bueno, no, ya todo lo que había para hablar ya lo hablamos antes, no queremos seguir hablándolo. Entonces, en la conciliación intraprocesal, cuando estamos en una de estas situaciones, en lo que es mi experiencia, no insisto mucho, y esta conciliación intraprocesal, en estos casos, no dura más de 3, 4 minutos. O sea, no los 15 segundos jamás, pero 3 o 4 minutos para esto, para que me quede claro que esto está razonado, que realmente la persona cuando dice no tengo dinero, no, yo insisto un poquito, no tengo nada, no tengo, no sé, tengo varios embargos, tuve que sacar a mi hijo del colegio privado, lo mando a la escuela pública, no tengo, me sacuden y no cae ni una moneda. Entonces ahí me quedo tranquila, fantástico, listo, no hay con qué le vamos a hacer? No hay. Bueno, ¿qué se logra con esto? El final. En lo que es la experiencia de los juzgados de conciliación previa, pudimos analizar el impacto en los juzgados
letrados civiles. Si bien estas estadísticas tienen ya unos años, porque llega hasta el 2010, pero en realidad la curva es muy, muy clara, ¿no? Esto venía en aumento, aumento, aumento. Acá se crearon, justo en 2002, el 1 de febrero de 2002 se crearon los juzgados de conciliación y ahí es cuando se destinaron estos 4 jueces solamente a conciliar. Estos 4 jueces experientes, como les decía, bueno, solamente a conciliar y bueno, cayó. No solo cayó por los juzgados de conciliación previa, vamos a aclarar que acá también hay un tema económico porque estuvo la crisis, pero es notoria la diferencia, es realmente grande. ¿Qué se logra? Por un lado, se descongestionan tribunales. Se logra evitar juicios con una conciliación previa o con una mediación previa. Mucha cosa ya no se inicia. Hay acuerdos en la conciliación previa o, por ejemplo, en Argentina, en la mediación previa. Además, hay acuerdos que se realizan después de esa audiencia de conciliación o sesión de mediación directamente entre las partes o directamente entre los abogados en sus estudios y ya también son juicios que no nacen. Además de que esos acuerdos que se logran en audiencia o fuera de audiencia, otro tema que realmente es importante destacar es que disminuyen los incidentes, sobre todo lo que son los incidentes de nulidad, todo eso se pule totalmente preparando bien en la etapa previa. Como, por lo menos, a ver, si van a conciliación, en la conciliación están adelante de un juez, queda claramente establecido quién es quién, se identifican, se pasan los números de teléfono, los mails, quedan en contacto, se saludan, intercambian algo de información, por lo menos, por más antipáticos que sean los abogados o que vayan completamente obsesivos o aprensivos con su cliente, igual algo de información intercambian. Porque además, aunque sea sin decir nada y enojados, igual están transmitiendo un mensaje al otro y al otro también le sirve esa información para prepararse para el juicio. Todo eso hace que en el juicio después haya mucho menos inconvenientes. O sea, es un juicio que, digamos, que nace mucho más limpio. Ya la legitimación activa, pasiva, todo eso está pulido, nace como bastante prolijo y después la verdad es que la experiencia es que sigue prolijo. Otra cosa que se logra es una mejor gestión del conflicto. Esto de la gestión del conflicto tiene que ver con un enfoque de la tarea del juez, que yo reconozco que es polémico, que no todo el mundo está de acuerdo. A mí, en lo personal, me gusta mucho. A mí me gusta, soy jueza, sí, pero a mí me gusta ayudar a la gente a resolver conflictos. Me da mucho placer, me satisface, me siento útil. Entonces, si los pueden resolver ellos mismos por sí mismos, tanto mejor. Si no los pueden resolver ellos mismos por sí mismos, y bueno, me estudiaré lo del séptimo atril, del violín y no sé cuánto, todo eso lo que les dije, y ni un problema, bajo la sentencia. Entonces, entiendo que es, digamos, que es controversial esto de que el juez es más que juez, digamos, que va un poquito más allá y que puede ayudar también a la autocomposición. O sea, sé que si se lo digo a Gladys y si estuviera acá, a ella le da un poquito de alergia, porque dice, no, pero el juez como dicen en penal, ¿no? El juez se contamina si escucha otras cosas. Entonces no tiene ni que escuchar nada, no se tiene que involucrar nada, solamente va como el árbitro del fútbol, ¿no? Solamente arbitra como en el fútbol y punto. Bueno, mi perfil personal, por lo menos, y cómo trabajamos en Uruguay, apunta a esa otra cosa. Ayudamos a que la gente
pueda entenderse. Si se entienden bien y si no, no importa, lo hacemos por sentencia. Y eso impacta también no solo en las audiencias, sino también en la forma de decretar. No sé si dicen decretar, cuando el juez dispone en el expediente, no sé, lo que sea, decretar, resolver, bueno, eso. Cuando no es sentencia todavía, sino todo lo que es de mero trámite, y ahí está, decretar. Providencia, exacto, eso. Es hasta distinta la forma cuando el juez es digamos, o quiere ser o tiene la vocación de gestor de conflictos, es hasta distinta la forma de redactar. Porque no le vamos a pegar al abogado que presentó las cosas incompletas, por ejemplo. Hay otros jueces que sí, que yo lo veo, le digo, no sé, presentada la demanda en forma se proveerá. Y después el abogado se cae de cara y dice, ¿y qué quiso decir? Ah, usted es abogado, estudie. Fantástico, pero ¿cómo avanzo yo en la gestión del conflicto de fulanito, que es la parte? Entonces, el otro juez, el gestor, digamos, en este enfoque más amplio y gestor de conflicto, yo ahí lo personalizo, porque es lo que vivo a diario, le pongo, sírvase presentar la copia faltante del documento número tal. Eso. A mí no me cuesta nada, porque el mismo trabajo me da escribir una cosa que la otra. Y creo que ayuda un poco más este enfoque, me parece más enriquecedor. Bueno, y los últimos dos ítems posibilita esto, soluciones oportunas, porque todos sabemos, no les voy a venir a decir yo esto a ustedes, todos sabemos que una sentencia puede ser maravillosa y perfecta, solita, digamos, aislada del mundo, pero que después a veces llegó tarde, llegó muy tarde. Y el que precisaba el tratamiento se murió, o el que, no sé, lo que sea. Entonces, esto del consenso a veces permite la solución más oportuna y brinda enseñanzas de una cultura un poco más colaborativa y pacífica. Gracias. Bueno, Ana María, felicitaciones, un tema muy interesante. En Chile se prepara una ley de mediación civil y la gran discusión es si va a ser obligatoria o facultativa. La experiencia en familia nos enseñó que si no es obligatoria la comparecencia, en realidad no tiene muy buen destino. A la luz de la experiencia uruguaya, hay un par de preguntas técnicas que yo querría hacerle. Lo primero es, ¿cuál es el sentido en la conciliación previa al juicio de exigir comparecencia con representación de abogado? ¿Cuál es la función de exigir la comparecencia del abogado? ¿Qué papel tienen? ¿Si ellos entorpecen las audiencias o en realidad colaboran? Segundo, ¿la prueba que ahí se recopila o la información que se ventila se puede presentar después en el juicio? ¿Hay algunas reglas de confidencialidad? Y la tercera pregunta, bueno, dos preguntas más. Los acuerdos que se alcanzan en las audiencias previas al juicio, ¿cómo se formalizan? Y si existe alguna instancia de seguimiento, es decir, algún equivalente si es una escritura pública que produce efecto de cosas juzgadas, si hay alguna institución encargada de ver si se cumplen o no, qué pasa si alguna de las partes defrauda el acuerdo y después el conflicto reflota. Y lo cuarto que no me quedó del todo claro, si existen en la experiencia uruguaya casos típicos de conciliación prohibida. Es decir, no solo en que el acuerdo sea poco probable, sino que en realidad son casos tipos en que por ciertas razones, claro, no procede. Gracias. Primero, lo del rol del abogado en la audiencia de conciliación previa. ¿Qué sentido tiene hacer ir al abogado? Bien. Primero, hay una cuestión normativa. Hay una ley, que es la 16.995, artículo 2, que establece que para los casos de hasta 20 unidades reajustables, que es una unidad parecida a la UEF de ustedes, ¿no? Que equivale, para que se hagan una idea, a 15.000 pesos, que son unos $700. Hasta $700 de cuantía del asunto se puede estar sin abogado. Más allá de los $700 o para todos los casos no susceptibles de estimación pecuniaria, es obligatorio estar con abogado.
¿Qué sentido tiene? Bueno, el mismo sentido que este que les decía de la labor nuestra en la conciliación. Lograr que la gente tome decisiones lúcidas, con todos los elementos, con la mayor libertad posible. Tú me dirás, hay algunos abogados que en lugar de libertad te quitan más libertad y encima te cobran. Pero, a ver, nuestra experiencia ha sido fantástico esto de que fueran los abogados, porque cuando empezó esto de los juzgados de conciliación, nos enfrentamos a muchos abogados completamente reticentes, duros, una especie de muro, que no solo no nos hablaban, por ejemplo, a mí, ahí también lo puedo personalizar porque fue mi experiencia directa, saludaban cortésmente porque lo mandaba la ley, pero nada más, no querían ni hablar. Hubo uno que vino a la audiencia, imaginemos que Aida es la jueza de conciliación, y hubo uno, yo personalizo al abogado, y ahí al lado está la receptora. Tú, Lidia, sos la receptora, ¿no? Con la computadora. Hubo uno que entró, saludó, bueno, para el acta vamos a poner tal cosa y tal otra y tal otra. Y yo era Aida, yo casi me morí, digo, pero qué hombre más maleducado, o sea, yo soy una planta decorativa acá, ¿cómo es la cosa? Bueno, ese mismo abogado, unos meses más tarde, era otra persona. O sea, la verdad, los fuimos como ganando uno a uno con buenas experiencias. Así de simple, uno a uno. Lo mismo pasó con las partes. Tuve un caso, un librero, maravilloso caso, inolvidable. Este señor editaba libros. Lo cita una empresa que fabricaba postres. Él había editado un libro de cocina uruguaya y había puesto el postre tal, con el nombre. Acá en Chile, no sé, esta grabación, ¿irá a YouTube? No, no sé. Bueno, no digo el nombre por las dudas. Bueno, un postre, X. Entonces, el postre fulanito, ¿no? El nombre de Laura, creo que era, la cocinera. O sea, era una versión, era ese postre, pero versionado por la cocinera Laura. Lo cita la empresa, ¿no? Esto es marca registrada, lo defendemos a capa y espada, llevamos años en esta guerra, qué sé yo, qué sé cuánto, todo un estudio, aparte un estudio grande, ¿no? De propiedad intelectual. Y viene el editor y dice, yo me tendría que haber ido del Uruguay hace años, yo no tendría que estar acá, esto es espantoso, ¿cómo me van a venir a reclamar? Le reclamaban creo que $10.000 y dice, pero por una edición de libros de cocina, por favor, pero que no, en el momento $10.000 era mucho más de lo que es ahora además. Bueno, trabajamos el caso, trabajábamos con las técnicas, ahí sí realmente lo merecía, se solucionó todo muy bien. A la gente del postre lo que le interesaba era que no volviera a pasar y que los ejemplares que estaban a la venta se etiquetaran de una manera que reconociera que esa marca era registrada y que ellos no habían autorizado esa versión del postre. Y como los ejemplares que estaban a la venta, estamos hablando de una ciudad, Montevideo, 1,5 millones de habitantes. Hay muchas librerías, sí, gracias a Dios, pero tampoco tantas. Entonces los ejemplares que había a la venta eran tipo 150. Lo que hicieron fue mandar a imprimir unos stickers y mandar un cadete en moto que iba librería por librería, pegaba los stickers y todos contentos. Con eso se solucionó y $0 y todos contentos. Ese mismo librero, un mes más tarde, vuelve por otro caso porque se le había inundado su librería. O sea, él editaba y también tenía una librería y se le había inundado por las aguas que no sé qué venían de arriba y qué sé yo, y vino totalmente transformado. Él que decía, me quiero ir del Uruguay, no, él ahí entró, era otra persona también. Cambia la gente, aprende, es bueno, es bueno. Los abogados en Uruguay realmente, al principio costó, pero engancharon bien.
Después la segunda. Exacto, exacto. Al contrario. Es eso. Y además, el cliente queda tan contento que después los recomienda. Entonces, cuando enganchan con eso, dicen, pero esto es bueno, esto me sirve. En un rato ya me gané mis honorarios y encima el cliente quedó feliz y me recomendó y etcétera. Así que es fantástico. Bueno, así que lo del abogado era lo primero. Lo segundo voy a ser más breve con las próximas respuestas. La segunda era, ¿qué pasa con el acta? No, esa era la tercera. La confidencialidad. Y después los prohibidos. Exacto. Bueno, la verdad que tenemos un vacío normativo bastante importante con el tema de la confidencialidad, pero es porque nunca tuvimos problemas. ¿Cómo lo trabajamos nosotros? Todo lo que se habla durante el intento de conciliación no queda en el acta. Nosotros, ya sea en el intento previo, que hace, o sea, el juez de conciliación, como solo hace conciliación, se siente mucho más libre de trabajar todo lo que quiera, las técnicas que quiera y la duración que quiera, fantástico, porque no tiene que dictar la sentencia. En la intraprocesal, el juez ya no se siente tan libre y no va a hablar un montón de cosas, no va a decir un montón de cosas. Pero igual se puede mencionar allí cosas que la gente no tiene ganas de que figuren como prueba, digamos, que no tienen ganas de preconstituir prueba. Entonces, las costumbres nuestras, no es por imperio de la ley, es por costumbre, son todo lo que se dice durante el intento de conciliación no queda en el acta. Lo que después queda en el acta, por ejemplo, cuando no hay acuerdo y las partes se volvieron a endurecer una contra la otra, lo que se hace es darles la palabra y que digan libremente lo que quieran. Entonces, con eso se quedan tranquilas, porque si no, también sentirían un altísimo grado de frustración. Se habló mucha cosa, él reconoció que cruzó con luz roja y ahora no hay acuerdo y yo me pierdo el elemento de prueba de que reconoció que cruzó con luz roja. Entonces, lo que hacemos es, bueno, señores, ahora sí, vamos a volver para redactar el acta, les vamos a dejar que ustedes dicten cada uno su párrafo independiente, lo que gusten. Y ahí queda como una declaración unilateral. A veces dicen, sí, en esta audiencia el otro reconoció que cruzó con luz roja, pero el valor probatorio de eso es 0. ¿Está? Después la otra, la de la protección legal de los acuerdos, ¿era? Y si hay seguimiento. Bien, de la conciliación judicial previa, en realidad, prácticamente no hay juicios después para ejecutar, porque se trabaja generalmente bien, entonces se cumplen. O sea, cuando se llega a un acuerdo es porque se va a cumplir, si no, no. Y si hubiera que ejecutar, por ejemplo, si es por una suma de dinero líquida, se intima para hacer caer en mora y enseguida se ejecuta con un proceso monitorio como si fuera una sentencia ejecutoriada, como si fuera ejecución de sentencia. Y lo otro era lo de las prohibidas. Las prohibidas. Lo que no podemos nosotros es simplemente ir contra el orden público, ¿no? El famoso orden público. No podemos, por ejemplo, transar sobre el Estado civil, no podemos partir al niño a la mitad, no sé, esas cosas que generalmente no se pueden. Después todo lo demás es derechos disponibles y no hay objeción, se puede.